Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Canal Sur. Bien hallados. Me encanta estar con ustedes. Usted y su gobierno proponen pacto de Estado contra la violencia de género. El presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, el miércoles, desde el acto de ámbito del conjunto de España, dijo que el drama tiene que ser asunto de Estado. La pregunta es, ¿por qué no hay ya un pacto de Estado contra la violencia de género? Bueno, yo creo que hasta ahora se están buscando soluciones en cada una de las administraciones, se intentan coordinar acciones, pero lo importante es que todos y todas entendamos que este es un asunto que no está tras el umbral de las puertas de las casas, sino que es un asunto de todas y de todos, y por lo tanto también de las instituciones. Un pacto de Estado vital y ya. ¿Ya han remitido ustedes el documento con la propuesta al Gobierno Central? Se ha remitido no solamente al Gobierno Central, también se ha remitido al resto de las comunidades autónomas, se ha remitido a los interlocutores sociales, se ha remitido al movimiento asociativo, es decir, a todos aquellos que nos vamos a ver concernidos en un pacto de Estado, porque finalmente lo que queremos es hacer una propuesta. No, el Consejo de Gobierno, como es lógico, no aprueba un pacto, propone un pacto. Propone un pacto y establece unas líneas para ese pacto. Y eso se verá, como es lógico, ampliado, modificado y enriquecido con seguridad con el resto de las propuestas hasta que ese pacto se pueda formalizar. Entre esas otras propuestas hay una que habla de reestructuración del presupuesto estatal. Explíquenos, por favor. Bueno, lo importante es que no haya ni un euro menos y, por supuesto, que haya un refuerzo presupuestario en todas las políticas que tienen que ver con la lucha contra la violencia machista. Es importante que todo lo que tiene que ver con la prevención y después con la protección se financie, porque las políticas tienen que ver con la voluntad política, pero tienen que ver también con los medios que se ponen para que esa voluntad política termine siendo efectiva en la vida de las personas. Entonces, ha habido una reducción casi del 37% de los presupuestos a nivel estatal. Eso no puede ser bajo ningún concepto. Todos, desde todas las administraciones, tenemos no solamente que mantener los esfuerzos, sino reforzarlos. También el otro día es importante cómo se manifestó el nuevo presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la presidenta de la Junta en el acto con el propio presidente, en el sentido de que los centros municipales de información a la mujer también hay que mantenerlos y, por supuesto, no pueden estar declarados como competencia no propia, como así ha ocurrido en la reforma local del Partido Popular. Es decir, aunar esfuerzos desde lo más cercano a las situaciones de violencia hasta las políticas de protección, las políticas judiciales, porque también tienen mucho que ver. Como Propone usted y el Gobierno andaluz la suspensión del régimen de visitas para acusados de violencia de género. Esto es, no condenados aún, pero hay que respetar la presunción de inocencia, ¿no? Bueno, yo creo que hay, en primer lugar, hay una serie de propuestas que tienen que ver también con el incremento de juzgados también en la parte de instrucción y a nivel penal en materia de violencia, hacerlo a nivel territorial, pero sobre todo lo que pretendemos es que evitar situaciones terribles como que se asesinen a niños y a niñas para hacer daño al objeto de la violencia de género, que es la mujer, en este caso la pareja o la expareja. Para eso hay que tomar medidas drásticas hasta que no se demuestre que no hay riesgo, no al revés. Es lo que nosotros proponemos, que igual que la ley contempla la inversión de la carga de la prueba, la ley de violencia, que por eso fue recurrida por el Partido Popular, en su momento esta ley fue recurrida por el Partido Popular al Constitucional, que lo perdió finalmente, que igual que eso ocurra al respecto de los menores, que los menores estén protegidos. Pasa igual en la protección de menores en general, que tú intervienes de manera inmediata para evitar que exista un riesgo para el menor, que es el interés que más nos ocupa. Y en este caso tiene que ser igual, ¿eh? ¿Cómo va el programa de atención psicológica a los hijos e hijas víctimas de violencia de género? Bueno, se ha incrementado de manera considerable porque al final lo primero era detectar qué estaba ocurriendo. Es decir, nosotros tenemos un programa que se está haciendo fundamentalmente con niñas y con chicos y chicas adolescentes, que se llama primero Detecta Amor, que se hizo además un estudio que nos puso encima de la mesa que el problema es que la mayoría de las mujeres jóvenes, sobre todo adolescentes, que estaban siendo víctimas de violencia no eran conscientes de que eso era así.
estaban pensando que confundían eso con gestos de amor, el sometimiento como el amor, los celos como el amor. Primero identificar y después actuar. Actuar no solamente para prevenir, sino para proteger. Se está trabajando en los programas de atención psicológica con las chicas y con los padres y con las madres, porque siguen en el entorno familiar y en muchos casos la respuesta que puede haber de una madre ante esta situación es: bueno, tu padre le pasaba igual. Eso es que pasa así, es que eso es cosa, es que los hombres son así, es decir, se van transmitiendo una serie de patrones que tenemos que romper, y hay que romperlo en colaboración con la familia. Hablamos de dos conceptos distintos, ¿no? Los hijos e hijas que son víctimas de violencia de género, sí, atendidos por ese programa que hemos dicho de atención psicológica. Teníamos anotado el dato de 589 sí, menores atendidos en el primer semestre de este año, me parece. Sí, sí, sí. Y la otra cuestión es la prevención en torno al ser maltratadores en potencia desde la adolescencia, que está ocurriendo esto. Bueno, como ustedes saben, nosotros, como es lógico, con los niños, con los chicos que son susceptibles y que son maltratadores, no solamente maltratadores en materia de violencia de género, sino incluso hacia sus padres y hacia sus madres, no vamos a tirar la toalla. No, una sociedad que asume que no tiene solución una situación de violencia que ejerce un menor es una sociedad que está realmente enferma. Por lo tanto, hay que tomar medidas, y hay programas de intervención con menores maltratadores, con menores que ejercen el maltrato no solamente hacia sus parejas en cuanto a relaciones de pareja jóvenes, sino en el entorno familiar. Y hay programas que con dificultad pero van dando resultados. Es verdad que son conductas que están muy fijadas, que cuesta muchísimo trabajo, y de hecho con los adultos es bastante difícil. Se hacen algunos programas en el entorno de las propias instituciones penitenciarias y algunos que se hacen fuera, de reeducación, pero con muchísimas dificultades, ¿eh? ¿La recuperación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía podría de verdad ser útil? Bueno, totalmente, totalmente, porque creo que una de las cosas que falla, por supuesto, el elemento vital es la educación. La educación, porque la igualdad se configura, el concepto, el criterio de relación igualitaria se configura desde la infancia. Por lo tanto, la educación vital, educación en valores. Es decir, hay un problema de valores. Hay un problema de valores. A veces se ponen encima de la mesa valores que son verdaderamente perjudiciales en la relación entre las personas, no solamente en materia de igualdad, sino en general a nivel social. Otro tipo de violencia, como puede ser la violencia hacia personas que es de identidad sexual diferente, hacia los mendigos, pone encima de la mesa que hay problemas de valores en la sociedad. Entonces, la educación para la ciudadanía lo que trabaja es precisamente en valores y sobre todo la coeducación, en valores de igualdad. Es importantísimo porque todas las encuestas últimas que hemos tenido son alarmantes en el criterio de desigualdad que está fijado en los adolescentes, sobre todo al respecto de las mujeres. Se dijo ayer en esta mesa, lo dijo un colaborador de este programa, que, en fin, que a los menores, a los niños, a las niñas de Andalucía, con el primer contenido habría que ponerles también el poema de Agustín García Calvo, Libre te quiero, o la canción con ese poema hecha por Amancio Prada. Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. No sé si le parece buena idea. Me parece buena idea, pero también me parece buena idea eso al respecto de la mujer y eso al respecto de los hijos. Yo diría alguna otra frase bueno, yo creo que en el Profeta, el libro de reflexión, un poco nivel oriental, sí, es decir, que los hijos no son nuestros, no nos pertenecen. Es decir, no nos pertenecen. Hay que educarlos para que puedan ser libres y actuar libremente con criterios de igualdad. Son flechas que lanzamos al mundo, eso dice, ¿no? Efectivamente. Profeta, ¿por qué la campaña institucional Yo no soy cómplice ha puesto el protagonismo en los hombres? Antes de que me responda, vamos a ver un poco de esta campaña. Tiene este spot, ¿lo han visto? Resulta impresionante. Si podemos verlo, aquí. Este no es el nuestro. Este no es. Nos referíamos al spot en el que hay hombres protagonistas que se quitan la venda. Le preguntaba por qué, consejera, esa elección de los hombres para que sean protagonistas de la campaña. Bueno, yo creo que todas las campañas que tengan un impacto
y que hagan tomar conciencia son importantes, sobre todo que sensibilicen. La campaña que ha hecho la Junta de Andalucía, en primer lugar, lo que tengo yo que decir hoy aquí es agradecer a los hombres que han participado, que han colaborado en esta campaña, agradecérselo. Desde Iñaki Gabilondo a todos los que, Miguel Río y a todos los que han colaborado activamente en esta campaña. Lo que pretende es decir claramente que la violencia de género es un tema que nos incumbe a todas y a todos, a todas y a todos. Mientras eso no se tome conciencia así, la sociedad pensará que esto es un tema de mujeres, es un tema de hombres y de mujeres. Y el decir yo no soy cómplice es yo no me callo, yo doy la cara, yo estoy aquí, tomo conciencia y tomo partido por la lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Agradecérselo nuevamente. Los hombres están teniendo un papel y tienen que tener un papel muy importante en que se elimine esta lacra. A mí me impactó en la manifestación del 7N en Madrid, que había miles de personas, que la verdad es que los medios no lo transmitieron con la potencia que fue aquella manifestación. Había muchas chicas y muchos chicos jóvenes, chicas y chicos jóvenes. Creo que el futuro está en el presente y el futuro de eliminar la lacra del terrorismo machista tiene que ver con esa conciencia colectiva. Perdón, consejera, ahora sí estamos viendo imágenes de ese spot en el que los hombres se quitan la venda en señal de rechazo, ¿no? Yo no soy cómplice. Junta de Andalucía. Ese es el final del spot en el que los hombres se deciden quitar la venda. El otro día tuvimos en esta mesa a la fiscal delegada de violencia de género en Jaén. ¿La conoce usted, Gracia Rodríguez? Sí, sí, gracias. Y ella tiene una insistencia particular que someto a su consideración. Dice que hay que reformar el 416, el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque otorga, dice ella, derecho a la víctima a, en el juicio, no declarar contra su agresor, lo cual hace que el juez deje de tener en cuenta aquella declaración que ya hizo en su caso, durante la instrucción, y que tal vez la tenía por constitutiva de prueba. Al acogerse a su derecho, la mujer hace que aquella prueba no pueda servir para desvirtuar la presunción de inocencia del que ha sido su agresor. Y ella dice, hay que cambiar ese artículo. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la violencia de género a nivel legislativo, sea en este tema, en cualquier tema, en la ley integral hay que hacerlo después de una evaluación profunda de la ley. Porque hacer un cambio normativo puntual porque se ve un fallo en la aplicación de la norma es un riesgo, hay que evaluarlo. Efectivamente, se presta a confusión y realmente se puede volver contra la víctima el hecho de que parezca incluso que pueda ser una denuncia falsa en un momento determinado porque tú no quieras declarar antes ante tu agresor y eso lo que haga sea eliminar todo el procedimiento. Hay que buscar la fórmula, hay que ver cómo se hace. Igual no es solo eliminarlo, sino garantizar que el derecho que pueda tener una mujer a no declarar ante su agresor con que no suponga eliminar todo un procedimiento. Luego creo que sí, que hay que analizar ese artículo, que incluso se puede plantear en un momento determinado eliminarlo, pero que hay que evaluar las consecuencias de esa eliminación también. Le van a preguntar enseguida en la mesa, pero su propuesta de pacto de Estado incluye una que nos llama la atención relativa a la creación de redes de colaboración ciudadana. ¿Diría usted que esto es una asignatura pendiente? Bueno, yo creo que todavía sí, cada vez menos, porque hemos tenido situaciones donde ha habido personas, sobre todo hombres, que han arriesgado su vida por mediar en una situación de violencia de género, por separar a un hombre que estaba agrediendo a una mujer, incluso se han jugado la vida. Alguno ha muerto en esa situación. Luego, efectivamente, hay gente concienciada. Hay gente que llama al 016 o llama al 091 o al 112 cuando oye gritos y golpes en la casa de al lado. Es decir, que hay conciencia, pero que hay que crear una red importante de concienciación social. Porque sí que es verdad que hemos notado también que cuando se produce, por ejemplo, un suicidio después de un asesinato machista, y es en un núcleo de población pequeño, se produce como si fuera algo similar ambas muertes. Y ese es un tema, o ambos, el asesinato y
y el suicidio. Es un tema que hay que analizar, es decir, que hay que analizar. Y hay que tener un tema que es importantísimo y que creo que valoraremos, lo hemos dicho en el informe de violencia de género del 2012, en la evaluación que hemos hecho recientemente de 2014, perdón, el problema que tienen las mujeres en el medio rural. Las mujeres en el medio rural tienen mucho control social, tienen mucho más miedo a la denuncia y mucho más presión por parte del entorno familiar y social para la denuncia. De hecho, no se sabe muchas veces las denuncias de dónde provienen porque las van a hacer fuera del entorno. Y es muy difícil saber cuántas denuncias hay del medio rural. Y un porcentaje muy importante de las mujeres asesinadas son del medio rural. Luego tendremos que hacer un análisis de cómo intervenimos también en ese medio, porque ahí sí que es verdad que a las mujeres les cuesta más trabajo salir. Van a preguntar en nuestra mesa. Podemos empezar por Magdalena Trillo, Granada. Claro que sí. Buenos días, consejera. Voy a hacer un breve repaso de lo que ha sido la lucha contra la violencia de género para poner el foco en un asunto actual que a mí me preocupa. Podemos recordar que en 1997 fue Ana Orantes, granadina, a la que su marido asesinó, calcinó, quemó viva, precisamente por denunciar en los medios de comunicación en un programa de Canal Sur que su marido la estaba agrediendo. Han pasado ya 18 años. Yo creo que en este tiempo ha sido importante cómo esa idea de mi marido me pega lo normal o la maté porque era mía ha interiorizado, ¿no?, el tema del 016. Pero ahora yo me pregunto y quiero saber qué estamos haciendo mal o cómo se ve, porque se está vertiendo una corriente casi de rebote respecto a las asociaciones feministas. Y me refiero en concreto a las palabras que son importantes, a toda la corriente sobre que se utiliza incluso como un insulto, ¿no?, la idea de feminazi, que me parece realmente terrible y tremendo respecto a ese momento en el que en estos momentos nos podemos encontrar. ¿Qué hemos hecho más o cómo se ve desde una institución pública como la Junta de Andalucía, ¿no?, que se ha implicado desde el minuto cero, ¿no?, con un problema como este? Bueno, yo creo que nadie le puede comentar a Magda Trillo que se me iluminó la cara cuando la vi. Ya sabe ella que yo la aprecio muchísimo, entre otras cosas porque siempre es un ejemplo para la igualdad tener una mujer responsable de un diario tan importante en Granada como es el del Grupo Yoli, el Granada Hoy. Así que siempre ese es el empoderamiento que nos tenemos que ir haciendo poco a poco también las mujeres, ese palabra que a mucha gente no le gusta pero que creo que es tan importante. Bueno, yo creo que al final si hay algo que está cargado de ideología son los temas de igualdad. Yo estoy mucho en las redes sociales. Cuando yo meto algún tema de igualdad tengo muchísima presión, mucho ataque, porque el tema de igualdad está cargadísimo de ideología. Por eso ese tipo de actitudes a veces intransigentes al respecto de los grupos, de las asociaciones feministas y de las asociaciones que trabajan por la igualdad, que no ponen paños calientes, que utilizan las palabras con crudeza, como a veces hay que utilizarlas, para definir situaciones tan graves como son los asesinatos machistas. Detrás siempre está ese criterio, ese concepto de patriarcado un poco ya traspasado, añejo, que cuesta tantísimo erradicar, pero que está ahí, que está ahí. Eso es lo que pasa, Magda, que al final detrás hay un criterio de control que sigue estando y un criterio muy potente ideológico detrás de esas palabras. Rafa Rodríguez. Sí, yo felicito a la Junta de Andalucía la campaña del Yo no soy cómplice, que se la haya basado en hombres, porque creo, como decía usted hace un momento, que es una cosa de todos y que los hombres tenemos que tener un protagonismo muy importante en esta cuestión. Pero yendo a una cuestión que yo creo que está a la base de todo, usted decía que la educación es esencial. Yo creo que la educación es el fundamento de todo, educar en valores y educar en igualdad. Pero ¿en qué estamos fallando para que esa educación esté fallando? Es decir, pero ¿en qué estamos fallando primero los padres en el ámbito familiar? Porque estamos hablando de una educación desde que un niño o una niña nace y desde ese mismo momento hay que educarlo ya en valores en el tema de igualdad. ¿En qué estamos fallando nosotros? ¿En qué se está fallando en los colegios? Porque la realidad, y usted lo decía, son los alarmantes datos que hay entre los adolescentes que aceptan el machismo, incluso las chicas lo asumen y lo consienten, ¿no? Yo creo que la educación y la formación tiene que abrirse no solamente en el ámbito educativo, también a los profesionales en el ámbito de justicia, de cuerpo y fuerza de seguridad. ¿En qué estamos fallando? Bueno, yo creo que igual que hay problemas en otro tipo de valores, también en el tema de igualdad, los padres y las madres a veces hemos entendido
que la educación al respecto de nuestros hijos las tenemos que delegar en el ámbito educativo, en el ámbito escolar. La educación no solamente puede hacerse en el ámbito escolar. La educación de los hijos no se puede delegar. La parte que a ti te toca la tienes que ejercer. Cuando un niño sale de la escuela y está en una asignatura donde se le está trabajando en Andalucía, en coeducación, incluso en educación para la ciudadanía aún, y vuelves a tu casa y los patrones que ves de comportamiento en el ámbito familiar no tienen nada que ver con lo que has adquirido de conocimiento en la escuela, pues se produce un contraste donde tiene muchísimo más peso la vida diaria, la vida de la casa, la vida de los amigos, la vida del grupo de amigos, que el tema de la escuela. Por eso esa educación tiene que ser compartida y tiene que ser social, no solamente en la escuela, sino en general. Ahí estamos fallando, y desde luego hay que hacer un análisis de la aplicación de la ley, porque la ley integral es buena, es transversal, es amplia, hay que llegar al final en su aplicación, que no está totalmente desarrollada, y desde luego si hay cosas que cambiar, hay que cambiarla, lo hemos visto antes, hay que cambiarla, hay que evaluarla y modificar lo que sea necesario. Pero sobre todo, importante, la educación no solamente es lo que en la escuela nos enseña, la educación es lo que nos enseñan los medios, lo que nos enseña la sociedad, lo que vemos en nuestra casa. Y ese cambio tiene que ser un cambio integral y tiene que ser un cambio global. Pregunta a Óscar Gómez. Prácticamente en el mismo sentido que Rafa. Buenos días, consejera. Usted decía que este de la lucha contra la violencia hacia la mujer es un asunto de todos. Esto no quiere decir solo de todas las administraciones públicas y de todos los partidos políticos, sino de todos los ámbitos, ¿no? El ámbito judicial, el policial, el social, el psicológico, el de la comunicación, el económico. Pero por supuesto, y esto me alegra mucho escuchárselo decir y que todos coincidamos en ese sentido, el de la educación, para limpiar el futuro de asesinos, de maltratadores. El sentido en el que yo quería preguntarle era, en función de los datos con los que trabaja la Consejería, ¿se está invirtiendo ya esa tendencia de necesidad de recursos hacia la prevención y hacia la rehabilitación social de las mujeres y estamos ya destinando más recursos o al menos se marca esa tendencia hacia la educación? Se están destinando más recursos, pero puedo decirle que no son suficientes. No son suficientes porque al hablar de un trabajo integral no solamente hay que hacerlo en las áreas específicas competentes en esta materia y por lo tanto en educación hay que reforzar los temas, en justicia importantísimo, porque no solamente hay que prevenir, después hay que proteger con garantías, porque si no las mujeres no querrán denunciar, tendrán miedo a la denuncia. Que cada vez haya más denuncias es importante, pero las denuncias tienen que venir acompañadas de una garantía y de una seguridad para las mujeres. Luego sí, hay que incrementar los recursos sin lugar a dudas, en todas las áreas de todos los gobiernos, ¿no? Estaba preocupada la consejera por si su voz estaba en las mejores condiciones. Ha estado en las condiciones mucho más que suficientes. La verdad es que estoy, bueno, con las consecuencias, imagino que como la mitad de las andaluzas y de los andaluces, de los cambios de temperatura. Pues sí. Yo además que transito por toda Andalucía, pero sobre todo entre Granada y Sevilla, que tienen unos climas tan diferentes, pues la verdad es que se resiente mi garganta un poquito. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Lamentamos que el tema sea el que es y que, en fin, tenga perspectiva de seguirlo siendo un tiempo. Muchísimas gracias por el cartel que tenéis. Por ese hashtag, esa etiqueta que dice... Ni una más, ni una más, ni una menos también.